Hola, hoy vamos directo al grano porque el viernes pasó algo fuerte. La Reserva Federal de Estados Unidos, desde Jackson Hole, dio una señal sobre posibles recortes de tasas de interés. Sí, sí, y la reacción en los mercados globales fue, bueno, digamos que instantánea y bastante potente. Totalmente. Tenemos acá un resumen ejecutivo, con fecha de hoy, lunes 25 de agosto de 2025, que nos va a servir de guía para ir desmenuzando un poco todo esto. Perfecto. Entonces, hoy vamos a meternos de lleno con el impacto de esa decisión de la Fed. Vamos a ver un poco la situación curiosa de Alemania, ¿no? Con la bolsa en máximos, pero la economía, bueno, en recesión. Tal cual. Revisaremos movimientos clave en Estados Unidos, en Asia, el Bitcoin, que siempre da que hablar, y le vamos a dedicar un buen rato a entender la situación compleja de Argentina ahora mismo. La idea es esa, tratar de conectar los puntos, ver cómo estas decisiones de política monetaria pegan en todos lados e identificar qué está moviendo realmente los mercados ahora, más allá de los titulares. Claro. Y analizar esa tensión que se siente, ¿no? Entre lo que dicen los bancos centrales, los datos puros y duros de la economía y el ánimo, a veces medio irracional, de los inversores. Ok. Arranquemos a desarmar esto. Empecemos por el epicentro, digamos, el discurso de Jerome Powell y ese posible cambio de timón de la Fed. Abrió la puerta a recortes y el mercado, bueno, se tomó un café cargado, ¿no? Precisamente. La reacción fue clarísima. Fíjate, según los derivados monetarios, que son estos instrumentos que te muestran dónde apuesta el mercado sobre las tasas futuras, la probabilidad de un recorte ya en septiembre. Tan pronto. Sí. En la reunión de septiembre saltó de un 72% a casi un 85% después de lo que dijo Powell. Es un salto enorme, ¿eh?, en la expectativa a corto plazo. Un 85%. Y eso, claro, generó lo que el informe llama un tremendo subidón en Estados Unidos el viernes. Subieron los bonos, bajó el dólar, subieron las bolsas, hasta el oro se sumó a la fiesta. Todo para arriba. Parece que la Fed desempolvó una vieja idea. ¿La de la inflación transitoria? No. Esa misma. Están volviendo a ponerla sobre la mesa. Lo interesante acá es el momento y el contexto, ¿viste? Revivir esa idea ahora, cuando muchos ya pensaban que la inflación era más pegajosa, es una apuesta. Sí. El informe incluso menciona posibles complicaciones como nuevos aranceles, por ejemplo. ¿Se sostiene esta tesis ahora? ¿O es más una señal de que a la Fed le preocupa más el crecimiento económico? ¿Nuevos aranceles vuelven a empujar los precios? Bueno, esta postura podría quedar descolocada. Es un equilibrio súper delicado entre apoyar la economía y mantener los precios estables a largo plazo. Y mientras en Estados Unidos se habla de bajar tasas cruzando el Atlántico, en Europa la música es otra. Nuestros papeles dicen que hay un gran escepticismo sobre más bajadas de tipos del Banco Central Europeo. Justamente, el BCE parece estar en otra página, ¿eh? No muestran ninguna prisa por seguir a la Fed. Probablemente porque sus propios números de inflación y crecimiento les pintan otro cuadro. Quizá una inflación subyacente más rebelde o preocupaciones distintas sobre la estabilidad en la eurozona. ¿Y qué implica esta diferencia cada vez mayor entre los dos grandes bloques? Mencionaste antes el euro-dólar. Es una de las consecuencias más directas, sí. Si la Fed empieza a recortar y el BCE se queda quieto, la lógica dice que el capital podría irse hacia el euro buscando mejor rendimiento. Claro. Eso podría fortalecer al euro frente al dólar. Y bueno, eso afecta todo. Comercio, precios de materias primas. Es una dinámica clave para mirar en los próximos meses, sin duda. Y acá es donde la cosa se pone más interesante y hasta un poco rara, ¿no? Hablemos de esa desconexión fuerte entre las bolsas y la economía real. Alemania es el ejemplo perfecto que trae el informe. Es un caso de estudio fascinante, la verdad. El índice DAX alemán, el principal de allá, sigue moviéndose en zona de máximos históricos. Vos miras el gráfico del DAX y pensás, la economía alemana vuela. Pero nada que ver. Según los datos que citan, la economía alemana no sale de la recesión desde hace 3 años. De hecho, el PBI del segundo trimestre cayó 0.3%. Máximos históricos en bolsa con una economía que lleva 3 años frenada. ¿Cómo se explica? Es la pregunta del millón ahora mismo en los mercados. Y la conclusión del material fuente es, bueno, bastante directa. La macro no sirve para operar. El mercado ha cambiado los fundamentos por los cuales se mueve. Es una afirmación fuerte, ¿eh? No son el motor principal. ¿Qué está empujando índices como el DAX?
¿Es solo liquidez buscando dónde meterse, pura euforia, o el peso de algunos sectores puntuales? Probablemente una mezcla de todo eso, pero con un énfasis grande en lo último. La liquidez global sigue ahí, aunque los bancos centrales intenten sacarla. El sentimiento del inversor, a veces alimentado por narrativas o el miedo a quedarse afuera, el FOMO, El famoso FOMO. ¿sí?, puede desconectarse de la realidad económica por bastante tiempo. Y algo clave, la composición de los índices. Si unas pocas empresas gigantes del DAX, quizás muy globales o beneficiadas por la tecnología, van muy bien. Te tiran el índice para arriba. Exacto. Arrastran al índice entero y ocultan la debilidad del resto de la economía, sobre todo la más doméstica. Es como si el índice reflejara más la salud de sus campeones globales que la de la economía local entera. Tal cual. Es menos un termómetro de la economía alemana en sí, y más un reflejo de sus jugadores más grandes, más internacionales, o de sectores que van bien por tendencias globales, como la transición energética o la digitalización, sin importar tanto el ciclo económico local. Entendido. Bueno, cambiemos de continente y demos un vistazo rápido a otros mercados clave. En Estados Unidos, después de la euforia del viernes, hoy parece que hay un respiro. Los futuros del S&P 500 y el Nasdaq bajan un poquito. Es una pausa lógica después de un movimiento tan fuerte. Pero ojo, hay un detalle interesante. El índice Russell 2000, el de las empresas más chicas, más ligadas a la economía interna de EU, ese sí está subiendo hoy. Ah, mira. ¿Y eso qué puede significar? Podría ser varias cosas. Quizás un rebalanceo de carteras, o tal vez una señal de que la confianza en la economía doméstica no se fue del todo. Hay que ver. Y en medio de esta pausa, una firma importante se muestra muy optimista. Sí, Jefferies acaba de subir su precio objetivo para el S&P 500 a 6.800 puntos. Es una cifra ambiciosa. Refleja mucha confianza en que la subida siga, probablemente apoyada en la idea de los recortes de la Fed y la fortaleza de algunos sectores. Hablando de fortaleza y sectores, esta semana hay una cita clave en Estados Unidos, ¿verdad? Absolutamente crucial. Los resultados de Nvidia. Se publican el miércoles después del cierre. Y no es una empresa más, ¿eh? Para nada. Estamos hablando de una capitalización de mercado de más de 4 billones de dólares, trillions en inglés, y que, según el informe, pesa un 8,1% del S&P 500. Una barbaridad. Sus resultados, y sobre todo lo que digan que esperan para adelante, pueden mover todo el mercado, no solo la tecnología. Una decepción podría pinchar bastante el optimismo actual. Un gigante con mucho peso, sí. Pasemos a Asia. La sesión de hoy allá fue mayormente positiva, contagiada por el cierre del viernes en Wall Street. Las acciones asiáticas subieron en promedio un 1,1%. Y hay que destacar a China. Las acciones de Shanghái subieron 0,9%, acercándose a niveles que no veían en 10 años. El informe habla de una ruptura técnica de largo plazo bastante importante en la bolsa china. ¿Una ruptura técnica? ¿Eso qué implica? Podría ser una señal de un cambio de tendencia importante para un mercado que venía medio rezagado. Ojo, siempre hay que tomar estas señales técnicas con pinzas y esperar confirmación, pero es algo a tener en cuenta. ¿Y hay alguna razón específica para este buen humor en China, más allá del rebote global? Podría haber factores internos también, quizás nuevas medidas de estímulo del gobierno, algún dato económico local mejor de lo esperado, o simplemente inversores buscando alternativas a mercados que ven más caros. Una combinación de lo técnico y quizás un cambio de percepción. Mientras tanto, en Europa hoy más tranquilos porque Reino Unido está cerrado por feriado bancario. Eso significa menos volumen de lo normal en las bolsas europeas. Correcto. Menos jugadores, menos liquidez. Los movimientos pueden ser un poco más erráticos o menos representativos hasta que Londres vuelva mañana. Y en medio de este panorama de bolsas más bien optimistas o en pausa, hay un activo digital que, dice el informe, inquieta al mercado. El Bitcoin. Hoy cae 1,23% y se acerca a niveles de soporte técnico clave, zonas de precio donde antes frenó las caídas, digamos entre 110.500 y 112.000. Ajá. El informe advierte que si pierde el piso, los 110.500, se podría abrir la puerta a una caída mayor, hasta la zona de los 109.00. ¿Y por qué inquieta tanto? ¿Solo por la pérdida para los que lo tienen? No solo por eso. La preocupación de fondo que menciona el análisis es su correlación histórica, aunque no es perfecta, claro, con el índice Nasdaq, el de las tecnológicas.
claro, la correlación con el Nasdaq. Exacto. La pregunta que queda flotando es, ¿esta debilidad del Bitcoin está adelantando una posible corrección en la tecnología, que fue el gran motor de las bolsas? Es una hipótesis que pone nerviosos a algunos. Interesante esa posible lectura predictiva. Y mientras Bitcoin cae, ¿qué pasa con los bonos del Tesoro de Estados Unidos? El viernes subieron de precio por Powell, bajo el rendimiento. ¿Y hoy? Hoy vemos un pequeño retroceso en los precios, o sea, una pequeña suba en los rendimientos. La tasa del bono a 10 años está alrededor del 4.27%. El informe dice que este nivel es muy cómodo y muy poco peligroso para el mercado, ahora mismo. O sea, a pesar de la expectativa de recortes de la Fed a corto plazo, los rendimientos largos no se desploman. Exacto, no se han derrumbado. ¿Y qué leemos ahí? ¿Que el mercado no se cree del todo los recortes o que hay otras cosas en juego? Podría ser una mezcla. Quizás el mercado piensa que los recortes van a ser pocos, o que la inflación a largo plazo igual preocupa. O como vamos a ver al final, quizás las preocupaciones sobre la deuda y el déficit fiscal de Estados Unidos están poniendo un piso a esos rendimientos largos, más allá de lo que haga la Fed con la tasa corta. Es una señal de que el mercado de bonos es más complejo que solo seguir a la Fed. Entendido. Bien, ahora, cambiemos el foco y aterricemos en una economía que, bueno, a menudo baila con su propia música, aunque las olas globales le peguen. Argentina. Parece que el envión alcista de Powell duró poco allá. Efectivamente, el informe lo llama un rebote efímero. Los activos argentinos, bonos y acciones terminaron el viernes para abajo. La razón principal, factores locales. Se habla de reveses políticos para el gobierno de Milei y adversidades políticas y económicas propias. O sea, lo de afuera ayudó un ratito, pero lo de adentro pesó más. Tal cual, pesó más el ruido local que el optimismo global momentáneo. Se notó en los precios. Sí, los bonos soberanos en dólares cayeron hasta 2% en la semana y los ADRs, las acciones argentinas en Nueva York, tuvieron un día movido. Abrieron en verde con Powell, pero la mayoría terminó en rojo. Hubo algunas excepciones que zafaron como IRSA, YPF, Adecoagro, Cresud y las tecnológicas Globant y Mercado Libre, que a veces se mueven más por su sector global. Pero la foto general fue negativa, mostrando cómo lo local puede dominar acá, incluso en días de euforia afuera. Y sobre lo que viene para Argentina, las fuentes que tenemos muestran miradas bien distintas. Sí, hay una divergencia clara. Por un lado, tenés a Bank of America recomendando comprar acciones argentinas. Se enfocan en bancos como Galicia y energía como Pampa Energía. Apuestan a que las reformas de Milei se consoliden y den resultados. Una apuesta a la ejecución del plan. Exacto. Pero por otro lado... No todos lo ven tan claro. No. La fuente local que cita el resumen, Invertir en Bolsa, tiene una postura más cuidadosa. ¿Por qué? Por la incertidumbre política que sigue habiendo sobre si las reformas son sostenibles y porque la temporada de balances de las empresas fue floja, dicen, sin grandes noticias positivas. Dos visiones casi opuestas del mismo escenario complejo. Metámonos un poco más en los detalles de Argentina que trae el informe. Habla del sistema financiero. Un reporte del Banco Central de junio dice que está en plena expansión del crédito privado. Eso, de entrada, suena bien, ¿no? Suena bien, pero siempre hay un pero, ¿viste? El mismo informe del Central prende señales de alerta. Parece que la morosidad de los créditos a familias tocó un nuevo pico de los últimos 3 años en junio, y esperan que siga creciendo. Ah, o sea, crece el crédito, pero también el riesgo de que no paguen. Exacto. Ese es el punto. Una expansión del crédito con un riesgo de impago creciente no es sostenible. El informe advierte que esto podría generar pérdidas netas para muchos bancos en agosto. Es un crecimiento con letra chica. Entiendo. Un crecimiento con posibles problemas a la vuelta de la esquina. Otro punto caliente que se menciona es la volatilidad en las tasas de interés en pesos, sobre todo en las cauciones a corto plazo. Así es, habla de una fuertísima volatilidad. Explica que tiene que ver con la creación de un nuevo mercado interbancario después de que se terminaron las LEFIs, ¿te acordás? Esos instrumentos que usaba el Central antes. Sí, las LEFI. Bueno, sin las LEFI, los bancos necesitan otras formas de manejar su liquidez diaria, y este nuevo mercado todavía se está acomodando, por eso esos saltos en las tasas.
¿Y el Banco Central está haciendo algo? Sí, frente a esta volatilidad, el central tomó medidas. Flexibilizó las políticas de encajes, o sea, las reservas que les pide a los bancos, y estuvo dando liquidez para tratar de sostener la curva de tasas de las letras del Tesoro. Básicamente intenta poner un poco de orden en ese mercado de deuda en pesos, que es clave. Entonces, con este panorama, incertidumbre política, balances así nomás, crédito creciendo con riesgo, tasas volátiles, ¿qué estrategias de inversión sugiere el material para Argentina ahora? Bueno, detalla varias opciones, según el plazo y la moneda. Para el que busca invertir en pesos a corto plazo, habla de la curva de las LECAP, las letras capitalizables. Ajá. Están dando tasas efectivas mensuales arriba del 4,5%. El análisis dice que esa tasa es una fuerte compensación por el riesgo. Sugieren mirar los vencimientos de octubre, noviembre, diciembre y enero. Y para los que prefieren cubrirse de la devaluación, ¿dolarizar? Hay alternativas. Menciona los sintéticos de dólares, esas combinaciones de pesos con futuros de dólar que estaban dando un 9-10% anualizado. Y también los bonos dólar linked, que ajustan por el dólar oficial y rinden un 10-11% de TN. ¿Y los bonos soberanos, que ya son en dólares, los globales y bonares? Ahí el informe elige un bono preferido, el Global 2041, el GD41 o AL41. Dicen que es el mejor para apostar a una baja del riesgo país si se dan ciertas condiciones después de las elecciones. ¿Qué condiciones? Clave. Apoyo social claro al programa de gobierno y, fundamental, que Argentina logre volver a los mercados voluntarios de deuda. Sin eso, la recuperación de los bonos tiene un techo. Mencionaste antes que, según el informe, las acciones argentinas están más castigadas que los bonos. ¿Por qué esa diferencia? El análisis dice que es por varios factores juntos que pegan más en las acciones. 1. La duda sobre si el negocio bancario va a crecer de verdad, ligado a lo que decíamos de la mora. Claro, la incobrabilidad. 2. Esa misma incobrabilidad que afecta la ganancia de los bancos. Y 3. En energía. Los márgenes están apretados por el precio del petróleo, que quizás no está tan alto como necesitarían algunas empresas para valer más. Son como vientos en contra específicos para las acciones, que a los bonos soberanos les pegan distinto o menos. Bien, recorrimos bastante. Desde el posible giro de la Fed y cómo repercute en todo el mundo, pasando por esa división rara entre economía y bolsa en Alemania, hasta los puntos calientes como Nvidia y Bitcoin, y bueno, terminando con la compleja realidad argentina, donde lo local parece mandar. Lo que queda claro es la red de conexiones globales, ¿no? Una frase en Jackson Hole te mueve mercados al otro lado del planeta en segundos. Pero a la vez ves diferencias importantes que te recuerdan que no todo es igual. La Fed versus el BCE, la economía alemana versus su bolsa. O Argentina lidiando con lo suyo en medio de todo esto. Exacto. Y cómo un país como Argentina navega esas tendencias globales mientras pelea con sus propios desafíos estructurales y políticos. La globalización financiera existe, claro, pero lo local sigue pesando, y mucho. Y la semana que arranca hoy no da tregua. Hay varios eventos clave que pueden mover el tablero de nuevo. El miércoles los resultados de Nvidia, súper importantes, y en Argentina el anuncio de la licitación de deuda del Tesoro, con vencimientos grandes, 8,3 billones de pesos. Mucha plata. Y después, el viernes, el dato de inflación PCE en Estados Unidos, el que más mira la Fed. Exactamente. Son citas que pueden confirmar o tirar abajo algunas de las ideas que mueven el mercado ahora. Especialmente el PCE va a ser vital para ver si esa apuesta de la Fed por la inflación transitoria tiene algo de sustento en los datos frescos. Para cerrar, una reflexión que sale del material. Se menciona medio de costado la preocupación a largo plazo por el tema fiscal en Estados Unidos, el déficit, la deuda que crece, aunque a corto plazo el mercado festeje las tasas bajas. Genera una tensión interesante eso. Es una tensión fundamental, ¿sí? Si los mercados están mirando la fiesta inmediata de la liquidez barata que prometen los recortes, ¿qué podría pasar? ¿Qué evento, qué dato, qué señal podría obligar a mirar en serio esos riesgos fiscales estructurales a largo plazo? Buena pregunta. ¿Y cómo chocaría esa toma de conciencia con la euforia actual centrada en la Fed? Es una pregunta incómoda quizás, pero muy relevante sobre cuánto puede durar esta fiesta en los mercados. Algo para seguir pensando, ¿no? Esto fue todo por hoy en Brújula Bursátil, tu guía en el mundo de las finanzas y las inversiones.
Si te gustó este análisis, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartirlo.